Ahí en Marcos 5. Bien cortito, hermano, pero no entender. Como decía nuestro hermano, este es el día del Señor y fue Él mismo que nos ha convocado a estar delante de Él. Es por eso que hoy, en el primer día de la semana, como decía el hermano, nuestro corazón viene para hacer memoria de Él. En todos estos versículos que el hermano nos leía, él decía la frase que nos sacó de Egipto. Él nos rescató, hermanos. Él nos sacó de nuestra condición, hermanos. ¿Dónde estaríamos hoy si el Señor no nos hubiera rescatado, hermanos? Entonces nosotros venimos para hacer memoria de este Señor. Amén. Ahí en Marcos 5, a partir del versículo 21, ustedes saben, hermanos, que en Marcos el Señor es tan rico, nuestro Señor es tan bendito, tan, no sé el término de palabra, pero es tan impresionante, tan vasto, que fueron necesarios 4 evangelios para escribir acerca de la persona de Jesús, ¿no? Y el evangelio de Marcos en particular nos muestra que el Señor era un siervo, ¿no? El siervo de Jehová. Y en Isaías 52, los últimos versículos, empiezan a decir, ayer estaba viendo esto, ¿no? Qué rico. Isaías 52, los últimos versículos dicen que empieza a hablar del siervo de Jehová, que mi siervo procederá de esta manera y tal, varias cosas, y ahí se une con Isaías 53, que es más conocido, ¿no? Y en Isaías 53, el versículo 7, dice que nos revela que ese siervo, dice, he aquí que ese siervo será un cordero. El siervo de los siervos es un cordero, hermano, que debería venir a expiar nuestros pecados, como decía Antonino hoy, a limpiarnos, a lavarnos con su sangre. Y en este pasaje, hermanos, podemos ver a este Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Ustedes saben ya que en toda la Biblia, por ejemplo en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice que el Cordero que fue inmolado antes del principio del mundo, lo que dice. Es decir, que cuando Adán y Eva pecaron, un animal tuvo que ser muerto para poder cubrir su desnudez, para poder cubrir su bajeza, su pecado. Y probablemente, hermanos, sea una figura, claramente es una figura de Cristo. Cuando nosotros pecamos, dijimos, estamos perdidos. Pero el Señor ya tenía un cordero preparado para nosotros, para cubrirnos. Y ahí encontramos a Abel y a Caín, los hijos de Adán y Eva que fueron echados del huerto del Edén. Y Abel, primero Caín, le presenta una ofrenda para el Señor. Él quería agradar al Señor, pero dice que su persona no era agradable y también su ofrenda no fue agradable. Pero después encontramos a Abel. Abel presenta una oveja, un cordero. Qué interesante ver que él presenta un cordero. Génesis 4. Es decir, que probablemente Adán y Eva le comentaron a sus hijos, nosotros estábamos en ese paraíso, pero perdimos la presencia del Señor. Pero ahora, en aquel momento vimos que algo fue sacrificado para cubrirnos. Y ahí Abel se acerca y ofrece ese cordero y dice que era de lo mejor que él tenía, de lo primogénito. Hermanos, que podamos, como decía nuestro hermano hoy, ofrecer lo mejor para nuestro Señor, así como Abel también. Ahí leímos también en Éxodo capítulo 12 que el Señor empieza a instruir a su pueblo acerca de la Pascua. ¿Y qué debería ser sacrificado en la Pascua? Otro cordero. Isaías 53 encontramos al cordero. Antes, en Génesis también, Isaac le pregunta a Abraham y le dice, ¿dónde está? No la oveja, sino el cordero. Y entonces ahí Juan el Bautista aparece en Juan capítulo 1, 29 y dice, he aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, hermanos, de la humanidad. Y este cordero, los estudiosos dicen acá en Marcos 5, en el capítulo 10, primeramente dicen que es el capítulo 10, versículo 45, dicen que el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate, en expiación por el pecado. Entonces, ese versículo de Marcos 10, 45 nos está diciendo que es el versículo central de Marcos y nos explica que Cristo vino como siervo y vino como sacrificio. Entonces, si nosotros queremos, como decían los hermanos hoy, agradar a nuestro Señor,
Debemos servirle a Él con todo nuestro ser, servirnos unos a otros con aquello que el Señor nos dio. Porque cada hermano es importante en el cuerpo. Por eso los hermanos exhortan tanto a ayudarnos a lavarnos los pies mutuamente, hermano. Nosotros no somos autosuficientes, al contrario, somos autodependientes los unos de los otros, porque somos un organismo vivo. Amén. Y en el versículo 21, hermanos, rápidamente por el horario, queremos contemplar a Jesús. Nada más, hermanos. Queremos ver a nuestro Señor, al Cordero que nos puede limpiar, que nos puede volver a traer, a llamar, a renovar las fuerzas. Para eso es esta mesa de comunión, de participación. Él es todo lo que queremos, hermanos. Por eso estamos acá. Él es todo lo que deseamos, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 21 dice: pasando otra vez Jesús. El Señor pasa siempre otra vez por nuestras vidas. Pasando otra vez Jesús. ¿Cuántas veces ha pasado, hermanos, en nuestras vidas? Y nos ha llamado, así como a esos 4 pescadores. Y acá otra vez, pasando Jesús otra vez en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Hermanos, para que el principal de la sinagoga eran rabinos, maestros de la palabra, importantes, y siempre ellos rechazaban a Jesús. Y en este caso, para que él venga y se postre a los pies de Jesús, era porque algo estaba ocurriendo realmente, donde se vino a humillar, ¿no? Y le rogaba, el versículo 23, le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, que significa mi hija está muriendo, en otras palabras. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Aleluya. Que nuestra vida está muriendo, hermanos. Que podamos ser como Jairo y decirle al Señor: ven y pon tus manos. Si el Señor viene y pone sus manos, hermanos, va a poder ser salvo aquí de esa situación y va a recobrar la vida. Pero tenemos que clamarle como Jairo, que se postró a sus pies, no le importó lo que pensaban los demás. Vino y se postró a los pies. Él era alguien importante, alguien noble, ¿no? Alguien que debería ser respetado, pero él va y se curva a los pies del Señor, declarando: tú eres el Señor. Amén. Tú eres el que tiene autoridad sobre la muerte. Bendito sea el Señor. Amén. Pero acá también encontramos, dice: ven y pon las manos. Las manos del Señor en Marcos nos muestran que él era un siervo. Él era un siervo. Siempre en Marcos se realzan las manos del Señor. En Lucas los pies, porque Lucas nos hablan de hombre perfecto, su humanidad perfecta. Nosotros a veces erramos tanto, ¿no? Andamos por diversos caminos, erramos los caminos del Señor, pero Él nunca erró el camino. Y acá el Marcos nos muestra que sus manos manos de siervo. Una de las palabras que más se usa en Marcos es inmediatamente. Él estaba listo, prontamente. ¿Y nosotros? Y acá, hermanos, Él va a poner sus manos sobre la hija de Jairo. Fíjense en el versículo 24. Fue pues con él. Es decir, él no esperó: no, esperen la semana que tal Jairo, hoy tengo un compromiso, hoy no puedo. Fue, rápidamente. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, en Levítico nos dice la palabra que la sangre representa la vida. Entonces, en el cuerpo está la vida, la sangre, exactamente. Entonces ella estaba perdiendo vida. La sangre es un tipo de vida. Si nos falta vida, por eso que Jesús, cuando murió, derramó su sangre, ¿no? Derramó su vida en expiación por nosotros. Y su cuerpo también fue sacrificado, ¿no? Por eso en el pan vemos el cuerpo y la sangre. Aleluya. Y acá dice que padecía hace 12 años, hermano, flujo de sangre, perdía vida. Nosotros también, hermano, hace cuánto, muchas veces en diferentes situaciones perdemos el vigor espiritual, porque esta es una palabra espiritual. Y dice que el 26, que había sufrido mucho de muchos médicos. Es decir, que ella que pretendía ser curada, ella quería, ella necesitaba y buscaba ser curada.
Y dice que había gastado todo lo que tenía, pero nada le había aprovechado, antes le iba peor. Pero en el 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús. Como decía el hermano Javier, en la palabra podemos escuchar la voz de Jesús. Y esa mujer escuchó hablar de Jesús. Vino por detrás de la multitud, no le importó las circunstancias, no le importó lo que le impedía. Vino por detrás de la multitud y tocó su manto, hermanos. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Porque Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y se nos manifestó, dice Juan. Y la mujer también sabía, Él es Jesús, Él es la vida. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Si yo fuera y tocar en Él, voy a ser salvo, voy a ser puro. El 29 dice, y enseguida, después de tocarle, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ve la multitud que te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dos ciegos le aparecieron al Señor y dijeron, Señor, queremos ser sanos. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer eso? Dijo Jesús. Sí creemos, sea como ustedes creen. Y esta mujer creyó. Ahí está la diferencia entre un cristiano y el otro, si creemos o no en Él. Bendito sea el Señor. Vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. Y en el 34 vemos al Señor respondiéndole. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu asunto. Hija, tu fe te ha hecho salva. En Juan recién dijimos que la vida fue manifestada. La vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Y Él puede salvar totalmente, hermanos. Bendito sea el Señor. Ahí continúa diciendo el 35. Acá podemos ver a Jesús como la vida. Él le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y acá vemos a Jesús como la vida. Pero en este otro registro podemos ver a Jesús como la resurrección. 35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Muchas veces nos dicen lo mismo. Esta situación ya murió. No hay vida, no hay esperanza. No hay salida. ¿Es así o no es así, hermanos? Eso le dijeron a Jairo. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Deja de orar, ya está. Ya es la última palabra. Ya es la última palabra. Exactamente. Y a veces creemos en esa última palabra, ¿no? Nos desanimamos. Y seguramente Jairo, imagínense recibir esa noticia. Pónganse en el lugar de Jairo. Tu hija ha muerto. ¿Cómo habrá estado el corazón de este principal de la sinagoga? Pero Jesús, aleluya, pero Jesús. Hermanos, digan en su corazón, pero Jesús. El Espíritu Santo le quiere decir, pero Jesús. Pero Jesús. Luego que halló lo que se decía, ¿cuántas veces escuchamos lo que se dice? Pero Jesús, oh Señor, bendito sea el Señor. Él es el Cordero de Dios, hermanos, que venció la muerte. Dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Cuán bendecidos eran estos pescadores, hermanos, ¿no? Estaban en sus cosas, en el capítulo 1 fueron llamados a seguirle a Él, a aprender de a Él, a conocerle a Él, a amarle a Él. Y también nosotros fuimos llamados para eso, hermanos. Y ahí en esta circunstancia le solamente llama a esos tres discípulos: Pedro, Santiago y Juan. 38 dice, vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando, aleluya. 36 dice, pero Jesús. 39, y entrando, hermanos, aleluya. Bendito sea el Señor. Y entrando Él, el Rey de la vida,
les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Muchas veces nosotros entramos en la perspectiva de las cosas de esta vida. Como Pablo decía, no viendo las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Jesús estaba viendo otra cosa. Nosotros a veces entramos y comenzamos a mirar como miran los hombres. Pero Jesús decía, le dijo, no está muerta. Aleluya. Esa es la fe. La niña no está muerta, sino que está durmiendo. Y el 40 y se burlaban de él. Imagínense eso, ¿no? Burlarse del Señor, ¿no? Cuánta incredulidad había en esas personas, ¿no? Al ver realmente la situación, porque sí estaba muerta. Pero en los ojos de Jesús no estaba muerta. Aleluya, hermanos. Mas él, echando fuera a todos, sacó la incredulidad fuera. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró, otra vez esa palabra, y entró, aleluya, donde estaba la situación de muerte, donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te levanta. Hermanos, que podamos contemplar a Jesús, hermano. Por favor, hermano, el Espíritu clama. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Se espantaron grandemente. La niña tenía 12 años y aquella mujer que padecía flujo de sangre había perdido vida durante 12 años. Y el Señor entra y sana primeramente a aquella mujer mostrándoles, yo soy la vida. Amén, hermanos. Él es la vida. Pablo dijo así, el vivir en Cristo. Cristo, vuestra vida en Colosenses. Él es la vida eterna, hermanos. Le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y en este pasaje podemos ver los dos énfasis. Él es la vida para esta mujer y Él es la resurrección para esta niña muerta. Hermanos, cuando Él dice Talita Cumi, en arameo dicen los estudiosos que significa, acá ellos tradujeron niña, ¿no es cierto? Pero los hermanos dicen que esa palabra talita significa en arameo corderita. Él descendió para sacar de la muerte a esa corderita. Hermanos, este pastor del universo que cuida de todas sus ovejitas fue a rescatar de la muerte una corderita que nosotros tal vez hubiéramos dicho está muerta. Pero el Señor, nuestro pastor de amor, descendió para decirle, corderita, a ti te digo, levántate. Hermanos, esa palabra levántate es lo que el Espíritu nos quiere decir a todos nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces necesitamos escuchar esa palabra? Levántate y anda, levántate, salí de tu condición, avanzá en Cristo. Bendito sea el Señor. Pablo dice así, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y engendró o sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bendito sea el Señor. Hoy hacemos memoria de nuestro Señor. Hoy recordamos que Él también fue y nos dio vida, porque nosotros éramos como esta mujer que perdíamos la vida, hermano, y gastamos nuestra energía en tantas cosas. Pero cuando vimos a Jesús, Él nos curó, Él nos restauró. Y también muchas veces estábamos en esta situación de muerte, como esta niña o esa familia, porque no era ella solamente que estaba muerta, era su padre, su madre. Y el Señor entró. Varias veces dice, y entrando Jesús, y entró Jesús. Y Él profiere una palabra. ¿Cómo la palabra? Como decía, la palabra es vida. La palabra es espíritu y vida. Entonces, hermanos, que podamos hoy celebrar esta Pascua. Celebrar que Él nos rescató, que Él es la resurrección y la vida.